Es un placer, ya un gusto, darle la bienvenida a la doctora en Ciencias de la Educación, Giselle Turporres. Bienvenida. Muchas gracias. Un placer recibirte. Y ya veníamos acaloradamente charlando acerca de todo lo que tiene que ver con la educación. Igual me gustaría empezar por donde venís, ¿no? Vos acabás hace muy poco de volver de Ecuador, de una experiencia que hay como una intención de alguna manera, no sé si la palabra es replicar, pero sí de repente poder tomar algunos modelos o ejemplos que tienen que ver con la formación, la creación de una facultad de la educación, ¿verdad? Que es un poco la intención que hay acá en nuestro país. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación y un poco siguiendo en la línea de lo que ha sido mi experiencia previa e inmediata en Ecuador, ha sido justamente el trabajo y desde la coordinación pedagógica en los últimos tiempos de la Universidad Nacional de Educación. Es una universidad creada para formar docentes, para formar maestros en todos los niveles, desde el nivel de educación inicial al bachillerato. En ese sentido, trasciende lo que sería una facultad, sino que sería una universidad con una organización por carreras, donde más que facultades hay carreras de, por ejemplo, formación de maestros en licenciatura en Ciencias de la Educación, con mención en educación inicial, luego en educación básica, lo que sería primaria, con los distintos itinerarios de opciones y así igual para el bachillerato. Bien. Esa experiencia sí es también una experiencia que está en discusión aquí hace algunos años, en proyecto todavía, pero que ha avanzado en distintas instancias de discusión hacia poner ese tema sobre la formación docente. Claro, porque uno se podrá decir desde la mayor inocencia o ignorancia total, decir, bueno, ¿qué le falta a magisterio? ¿Qué tan diferente puede ser magisterio de una universidad de educación? Bueno, un abismo. Sí, bueno, un carácter, por ejemplo, algo que sería bueno como destacar es ese carácter del docente investigador, que en una instancia de universidad o dándole ese carácter o plus académico que tiene esa interrelación de la formación del maestro que investiga desde su propia práctica educativa, que no quiere decir que el magisterio actual y el Instituto de Formación de Profesores actualmente no hagan una investigación desde su propia práctica educativa, porque es parte del quehacer docente, pero ese plus de carácter de docente, investigador, en un ámbito académico, científico, de discusión y orientación de las políticas educativas, tiene un carácter en la universidad a destacar. Claro. Claro, y todo esto también tiene que ver no solamente para decir, bueno, acá está en discusión, pueden faltar muchos años para que finalmente se concrete la creación de una universidad de la educación, pero todo esto también tiene que ver con ¿qué? Con la educación en nuestro país, si bien hay un montón de logros, con las fallas que también quedan en manifiesto cuando, bueno, uno ve los resultados de los estudios, de Aristas, ¿no? Que acaba de salir hace poco el último Aristas. Tú, y después vamos a qué es lo que puede cambiar, ¿tú cómo ves la educación en nuestro país? ¿Cuáles ves como las fortalezas y las mayores carencias para que los resultados en definitiva no sean los óptimos? Bueno, una de las fortalezas sin duda es el acceso a la educación en un sistema de educación pública que permite el acceso en todos los contextos y en todos sus niveles a la educación. Fortalecer aún, y es algo que es un proceso continuo en el tránsito educativo, es fortalecimiento de la calidad, las tasas de egreso. El tránsito educativo en sí mismo implica siempre un repensarse de los logros, desde los desempeños, bueno, como son algunos de los resultados, que de alguna forma el instituto lo que hace es poner sobre la mesa esos desafíos en discusión, porque es uno de los objetivos y las características que tiene el instituto en su misión, el poder orientar la política pública en educación desde lo que son los diagnósticos, estados actuales, reportes sobre la educación en el contexto de Uruguay y esa última parte la destaco porque esa contextualización en el diagnóstico, en el estado de la educación uruguaya, toma una particularidad con el instituto que le da ese contexto.
en el sentido de que habitualmente en institutos de evaluación las referencias a evaluaciones internacionales son en gran medida las que direccionan los procesos de evaluación y la calidad. Claro. Aquí el instituto hace todo un trabajo en el desarrollo de evaluaciones hacia lo que es el contexto de la educación uruguaya. Claro, sus propios insumos. Y bueno, y el camino, por supuesto, que tiene por delante a seguir creando esos insumos, datos. Y eso es más que valiente, además, y más que valeroso, pero bueno, pero la cuestión es que los resultados que arroja, de todas maneras, no deja muy conforme, no solamente a la población en general, sino que me imagino a los mismos referentes de la educación. Y además hace un rato hablábamos, Giselle, que si bien estamos en un país donde el acceso a la educación es universal y hay un porcentaje altísimo, no voy a hablar del 100%, pero podríamos andar por ahí, de niños que entran en la educación inicial y en primaria, después tenemos que 6 de cada 10 adolescentes no terminan el liceo de la UTU. Entonces, es multifactorial por qué pasa eso, pero de todas maneras tengo que preguntarte, para vos, ¿por qué crees que pasa eso? Bueno, hay muchos factores, como bien lo decís, que yo puedo hablar, o por lo menos en este momento, incidir desde lo que es el aspecto educativo, ¿no? Obviamente que ahí, justamente como antes decía, el trabajo de fortalecimiento está en ese tránsito educativo y en las condiciones propicias que se generan para el egreso de los estudiantes, ya sobre todo en niveles de educación media, de UTU, en este caso, hay que generar o por lo menos orientar una política donde el trabajo desde la formación docente, desde la articulación y el vínculo que se logra con los contextos, con la comunidad, con las familias, esté muy presente. Y por supuesto hay un factor en la educación que es central, que no es el único, pero es muy importante, y que es el vínculo pedagógico, los procesos de enseñanza-aprendizaje en los cuales los docentes siempre se van actualizando a una realidad cambiante, que eso es un desafío para la formación docente en el vínculo con los estudiantes, en estos logros y desempeños y el fortalecimiento que se puede dar más allá de los contextos. Sí, y cuando decís más allá de los contextos, es importante también hacer hincapié en eso, porque en realidad desde la educación, desde el sistema educativo, ¿cuánto se puede hacer por la desigualdad? O sea, no está en el sistema educativo que los niveles de ingreso o la exclusión que hay en el país, en realidad. Entonces, es como bien difícil también el desafío de tratar de achicar esa desigualdad en contextos que nada tienen que ver con el sistema educativo, sino con el social. Por supuesto. Bueno, en ese sentido volvemos como un poco al inicio en esta multidimensionalidad de los factores que inciden en el tránsito educativo, en los procesos de los niños, de las niñas, de los adolescentes en su proceso educativo. Entonces, bueno, ¿cuál es el aporte en el contexto de la educación? Desde esa relación y vínculo pedagógico, desde esa articulación y logros que se pueden hacer con las familias, con la comunidad, pero por supuesto es como ofrecer ese todo que además está presente en la educación uruguaya, ese todo de los maestros en el día a día, en la cotidianeidad del trabajo con los niños, el trabajo con las familias. Ahí hay mucho que hacer sobre el proceso pedagógico, sobre esa reflexión y sobre ese repensarse, que es lo que tiene de alguna manera el alcance y por supuesto también el pensar, el orientar políticas públicas que vayan acompañando ese proceso de aula, sobre esa investigación que se puede hacer, sobre esos diagnósticos que se pueden evaluar y que se puede continuar trabajando. Ahora, eso es un aporte, claro. Obviamente, que es muy importante en un contexto, pero luego se acompaña de otras políticas, de otras dimensiones de la inclusión social. Exacto, que escapan al sistema educativo y tienen que ver, como tú bien estás diciendo, con otras políticas sociales. Giselle, fue un placer conocerte, recibirte. Bienvenida entonces a este nuevo trabajo en el INED y bueno, la seguimos porque bueno, se seguirá avanzando y podremos tener oportunidad de volver a charlar. Muchas gracias.